Bueno, la predicación de hoy la llamé La convicción de Jerusalén hoy, ¿sí? Porque yo siempre les digo, nos gusta mucho hablar de los de la Biblia porque pues ya no están, ¿verdad? Y la Biblia es aplicable a nosotros, pero, ¿saben? Me gustaría iniciar con una pregunta como muy general que a veces no nos hacemos o a lo mejor no estamos conscientes de ella. ¿Por qué actualmente los cristianos estamos tan enfermos? O sea, yo sé, antes de que me digan yo no estoy enferma, estoy sana, estoy esto, antes de que continuemos, ¿por qué? La pregunta es en general, ¿por qué los cristianos en general estamos o están tan enfermos? Pero yo me incluyo porque pues yo me considero cristiana, entonces, ¿por qué estamos tan enfermos? Porque se supone que tenemos todo, y no hago la pregunta enfocada a los del mundo, porque, perdón, porque la respuesta de los del mundo siempre decimos lo mismo, es que les falta Cristo, pero nosotros tenemos a Cristo, entonces la pregunta es un poco más amplia, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace falta? Porque tenemos todo, miren, tenemos desde tapetes que miden el sueño, sillones con masajes, relojes inteligentes, tenemos a Alexa, a Siri, suplementos alimenticios, vitaminas, tips de TikToks, porque hasta los que dicen yo no puedo ir al doctor se instruyen con TikToks y, o sea, no hay como para dónde hacernos, pero en temas espirituales tenemos predicaciones en línea, comunicación en segundos con quien queramos, mandamos un WhatsApp y ya estamos en comunicación tanto con un pastor como con un hermano, o sea, en general. Y también tenemos pues traducciones de la Biblia, Biblias con comentarios, yo de pronto veo que traen unas Biblias muy bonitas, Biblias hasta para colorear, o sea, tenemos muchos recursos. Y ¿saben? Estamos más enfermos que nunca. O sea, si lo vemos así, tenemos tantos recursos y estamos más enfermos que nunca. Tenemos sistemas inmunológicos que nos atacan a nosotros mismos. Tenemos enfermedades degenerativas, crónicas, emocionales, ansiedad, depresión, estrés, obesidad, resistencia a la insulina, cerebros atrofiados, adicción a las pantallas, comida. Y cuando pongo yo ahí adicción a las pantallas es una enfermedad. Entonces yo les decía hace rato, si ustedes dicen, no, espérame, yo estoy súper sana, o sea, o súper sano, aquí es nada más para que ustedes hagan como una evaluación personal, porque obviamente yo también la he hecho, y yo sé, en esto, por supuesto que sé en cuáles entro. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema entonces ahora? Porque si lo hacemos, como les decía hace un momento, lo hacemos general y decimos, ¿por qué los del mundo están tan enfermos, no? Pues ¿qué les falta a Cristo? Bueno, nosotros tenemos a Cristo y yo creo que si hablamos de alguna de estas enfermedades pocas que puse, porque puse un vicio, el vicio a las pantallas, pero está el vicio al azúcar, el vicio a la pornografía, el vicio a robar, el vicio, o sea, hay varios vicios y no podemos decir, no, es que somos cristianos, o sea, eso aquí no hay, sí hay. O sea, sí hay y por supuesto que existen todos estos vicios y es una enfermedad, porque es algo que no logramos trabajar. Entonces, ¿qué sería, si tenemos a Cristo, qué sería lo que nos falta? ¿Ustedes qué creen que sería lo que nos falta? Una de las respuestas puede ser que todos estamos así porque vivimos en un mundo contaminado. Ok, vivimos en un mundo contaminado y ya nos contaminamos. No, yo pienso que... Puede ser, ¿verdad? No, estamos hablando de opiniones. A ver, hermana. Bueno, yo creo que somos muy confiados. O sea, sabemos que somos cristianos. Creemos que Cristo vino a nosotros a salvarnos y lo tenemos en nuestro corazón y tratamos de caminar con Él. Pero seguimos pecando y parece que ahora nos damos ese lujo de, bueno, peco, pero Dios me va a perdonar porque ya soy salva, cuando no debe de ser así, sino debe de ser cada día pues, caminar en santidad, pero a veces parece que no buscamos esto, buscamos la comodidad, pues esto lo puedo hacer, pero somos así como muy confiados. Claro, del pecado siempre va a estar con nosotros, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza, aquí la conciencia. Tienes razón, hermana, allá, Pati. Yo creo que a veces también es la tibieza. Ok. Porque no estamos ni aquí ni allá.
Justo. ¿no? Ujú. Y pues algunas veces también algunas enfermedades o esto sucede porque pues también son pruebas que Claro. nos hacen crecer. ¿No? Sí, muy bien. Está ahí de dos. Allá, Tona. Hola, Tona. Decías una pregunta, porque está usted enfermo. Bueno, yo creo que el pecado es nuestra condición y es, si lo vemos de un punto de vista de enfermedad, pues es lo que nos enferma, el pecado principalmente. A diferencia de los de afuera, por llamarlo así, a nosotros es que nosotros sabemos que estamos enfermos, los de afuera no saben que están enfermos. Si le preguntan, dicen, no, yo soy buena persona. Entonces, la única cura que tenemos es la gracia de Dios. El evangelio, el poder, es lo único que nos va a curar. El mismo pecado, a veces, nuestra condición, hace que busquemos otras curas. Lo que decían, las pantallas, los vicios, pero al final de cuentas siempre la gracia de Dios. Aún pecando, no pecando, que siempre vamos a pecar hasta que estemos con Dios, Dios nos va a seguir amando. No hay nada que hagamos nosotros por nosotros mismos que nos cure. Siempre va a ser Dios. El punto de partida siempre va a ser Dios. Y esa debe ser mi punto de partida, siempre tiene que ser Dios. Ok, muy bien. Y esa es una situación bien cómoda, ¿verdad? Porque tenemos la gracia. Y es la situación que nos queda como un colchoncito, pero específicamente, la pregunta era, ¿qué nos hacía falta? ¿No? O sea, entendemos nuestra condición, justo como nos los explica esta Tona, hermano. Sí, yo creo que, bueno, yo oyendo todo lo que han dicho los hermanos, sí, es cierto, ¿no? Y lo último que decía la hermana de la gracia, tenemos la gracia de Dios que es tan bueno, ¿sí? Para nosotros, ¿no? Pero yo creo que, reconociendo los pecados, necesitamos trabajar y desandar el camino mal andado, ¿sí? Perseverando siempre, ¿no? Sabemos que tenemos flaqueza, ligereza, pero tenemos que poner a nuestra pregunta, nuestra pregunta es trabajar en esto, ¿no? Claro. ¿Qué dice a este día, ¿no? Ahora. Muy bien, muchas gracias. Aquí, hermano, a ver. Digo, complementando todo lo que dijeron los hermanos, yo pienso que lo que realmente nos falta es un verdadero compromiso, porque casi todos como que nos comprometemos, como que a medias, y eso es lo que permitimos que, pues, que caigamos una vez, que sigamos enfermos. Pero cuando te logres comprometer, que es lo que pide, esa no tan fácilmente te avientas, y es difícil por nuestra condición humana realmente llevar un compromiso al 100%. Claro, y de hecho cada una de las cosas que ustedes dijeron va complementando lo que vamos a hablar hoy. O sea, hablamos de la gracia, hablamos de la tibieza, la fe dice, tu fe te ha sanado. Entonces yo creo que también esa parte, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, Dios es el que nos da, dice que se la pidamos. Sí, y de hecho, algo que es real, que pecado siempre vamos a tener, eso es real. Enfermedades, como lo decían, hay enfermedades que van a venir y que por mucha fe que tengas, si en la voluntad de Dios está, no se nos va a quitar. Yo me enfoqué en enfermedades, a lo mejor mentales también, físicas, pero hay problemas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que para nosotros, justamente como alguien lo decía, el pecado es una enfermedad. O sea, de entrada ya es el pecado, es una enfermedad. Lo que realmente, y a lo que quiero enfocar hoy la predicación, justamente al título, la convicción de Jerusalén hoy. Lo que nos hace falta como cristianos es la convicción. ¿Qué convicción tengo como cristianos, no? Porque de pronto llegamos con esa tibieza, llegamos como no pasa nada, de todos modos Dios me perdona, pues soy pecador, ¿y qué? Así soy, ¿no? Y empezamos a justificar sin regresar al inicio, donde es esa convicción. ¿Cuál es mi convicción? Por eso se llama la predicación Jerusalén, la convicción de Jerusalén hoy, porque hoy vamos a usar un sinónimo para nueva vida, y va a ser Jerusalén, ¿ok? Entonces, bien atentos con eso, porque vamos a utilizar ese sinónimo.
Para Jerusalén, para Nueva Vida vamos a utilizar el sinónimo de Jerusalén, ¿ok? Vamos a orar antes de iniciar, vamos a hacer una oración ahí en sus lugares. Quiero que pues nos enfoquemos al punto central de esta predicación, que siempre va a ser Cristo, y justamente vamos a ver en esta predicación y en esta lectura que acabamos de hacer, pues la convicción de Cristo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos tantas gracias por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu bendición, gracias por lo que tú nos permites, Señor, para poder estar aquí esta mañana. Siempre creemos, Señor, que en tu misericordia nos permites estar aquí y te agradecemos mucho por esto. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para poder escuchar lo que tú quieres decirnos hoy. Lo que tú has puesto en tu corazón para nosotros, Señor, esta mañana, para tu iglesia Nueva Vida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, leímos un pasaje en el que primero, antes de leer sobre el pasaje, les quiero dar el concepto de convicción, que tiene mucho parecido con nuestro concepto en la Biblia de la fe, muy parecido. El concepto de convicción significa tener una seguridad firme en la verdad o la certeza de una creencia. Nuestra creencia es Cristo, ¿ok? Pensamiento o sentimiento. Es estar convencido de algo de manera profunda e inquebrantable, lo que hablábamos de la tibieza. Al punto de que esta convicción guía el comportamiento y la forma de actuar, ¿no? Fácil. Pues realmente tener convicción es que en lo que yo creo me mueva como yo creo. Y a veces es como muy increíble que los que somos cristianos somos los que batallamos más. Sí tenemos todo, y la verdad es que tenemos todo. Sí, vamos a tener flaquezas, vamos a tener problemas, porque por supuesto que no somos inmunes, pero realmente tenemos una fe que debe de ser inquebrantable, aún en los momentos de dolor. Nos dolemos, lloramos, claro, pero dice la convicción que acabamos de leer, el concepto de convicción, es una guía en nuestro comportamiento y nuestra forma de actuar, ¿ok? Entonces, vamos a ver primero el contexto histórico de lo que estamos leyendo. No sé si a alguno de ustedes les causó como curiosidad la palabra zorra, ¿sí? Bueno, pues vamos a hablar, quiero hablar de eso antes de entrar específicamente en el tema central, porque no es como la parte principal la palabra zorra. Y muchos nos desviamos por eso. Incluso yo cuando empecé a estudiarlo dije, ¿o qué se equivocaron? ¿Es zorra? Pues era zorro, era Herodes, ¿no? Y fíjense que me puse a estudiar y ver varias cosas, como nos enseñó ahí el pastor con los textos en hebreo, en arameo, en griego. Y para nosotros, el concepto de zorro o zorra, ya para nuestras generaciones, estoy hablando en generación en contexto general, no estoy hablando de diferentes etapas, sino ahorita, los que estamos viviendo ahorita, el concepto zorra está hablando de una persona astuta. Me daba mucha risa porque decía que los zorros comen cuando pueden atrapar gallinas, porque las gallinas son muy débiles. Hay una frase muy, a lo mejor no es como muy correcta, que se dice aquí en México, que es un come cuando hay, ¿no? O sea, solo cuando hay, come, porque mientras no busca el alimento. Bueno, el zorro es considerado así, pero en el tema hebreo. En el tema griego, pues esa es la connotación que nosotros de decir zorro perspicaz, bueno, no. Dice en algunos comentarios que yo estuve viendo que muy probablemente se estaba hablando en hebreo o en arameo, donde si nos vamos a toda la raíz de los judíos, hablando de todos sus libros, el Talmud y todos ellos, siempre hacen referencias al zorro como el más débil. Por ejemplo, les voy a leer uno que dice... zorro se aplica a veces a los eruditos de la Torah. ¿Hay leones delante de ti y preguntas a los zorros? En otras palabras, ¿por qué pides la opinión de los zorros? Es decir, mi opinión cuando hay distinguidos, en mi opinión, cuando hay distinguidos eruditos presentes. O sea, baja de rango a un zorro, lo ve como un ser débil. Hay otra frase, y la tenemos en la Biblia, que para los judíos es así, y niños gobernarán sobre ellos, de la lista de maldiciones en Isaías, lo tenemos en Isaías 3 del 1 al 7, que caerán sobre Jerusalén y Judá, y es interpretada por el Talmud de Babilonia de la siguiente manera: niños significa zorros,
hijos de zorros. En esta interpretación, zorro no solo adquiere la connotación de depravación moral, sino que a través del verbo gobernar se vincula con el reinado real. Así, zorros, hijos de zorros, significa gobernantes inútiles y degenerados, descendientes de gobernantes inútiles y degenerados. El término zorro en hebreo pues tiene esa connotación, y de hecho si alguno de ustedes vio la película de La Pasión de Cristo, la personificación que hace Mel Gibson de Herodes es un hombre con peluca, maquillado y todo, enfocándose a ese tipo de depravación, una persona manipulable. Entonces, cuando aquí nosotros leemos y Jesús le dice, ve y dile a esa zorra, no es que la traducción esté mal. Él se está enfocando de acuerdo a las raíces etimológicas que ellos tenían en ese tiempo como judíos en el hebreo, hablando de algo débil, o sea, cualquier cosa manipulable. Recordemos que para ese entonces ya Herodes ya había matado a Juan el Bautista. Entonces, la forma en la que lo mata, sabemos que fue una forma manipulada, o sea, no fue realmente porque él dijera, lo voy a matar, como se hacía en ese entonces, sino fue como para, bueno, ok, ¿no? Y también sabemos que cuando a Jesús le presentan o lo presentan con Herodes, realmente él no lo mata. O sea, aquí no sabemos, o la connotación textual de aquí, o el contexto textual, realmente no sabemos si era verdad que lo quería matar o no, porque cuando lo tuvo enfrente realmente no lo mató, y lo sabemos, ¿no? Fue diferente. Entonces, el contexto histórico de esta lectura, número uno, para que no nos enfoquemos en el zorro y entiendan qué es el tema de la zorra, a eso se enfocaba y era como muy conocido este tonto, este sonso, este manipulable, no sé, títere, ¿no? Era como la forma de decirlo. También entendamos que era el tiempo en el que ya Jesús estaba haciendo su último recorrido. O sea, ya iba de ese lugar a Jerusalén para ser crucificado. O sea, realmente ya es, en el contexto histórico de esta lectura que acabamos de hacer, pues ya es el último tramo, en el que Lucas habla de el último tramo del ministerio de Jesús. Y también sale a brillar ahí el tema de los fariseos, porque los que van y le avisan son los fariseos. Y sabemos que ahí tenemos un tema con los fariseos, ¿no? Eran malos, eran esto, pero realmente, si bien existió un trato hostil entre los fariseos a Jesús y de Jesús a los fariseos, también por ahí en Hechos 15:5 nos habla de que hubieron muchos fariseos que se convirtieron al cristianismo. Realmente no sabemos si fueron a avisarle en buena onda o en mala onda, ¿no? O sea, no sabemos cuál era el afán de avisarle, pero si nosotros nos posicionamos en nuestro tiempo, si alguien de alto rango viene y te dice algo, pues a lo mejor, ay no, pero es que me lo dijo tal, ¿no? Porque somos muy dados a los rangos en México, entonces es que él es el que me dijo y entonces lo voy a hacer como él, ¿no? Entonces Jesús no vio rango, Jesús no vio algo más allá de él, sino simplemente él tenía una convicción de algo que tenía que hacer. Y de ahí vemos la respuesta en el versículo 31, donde les dice, en el 32, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. O sea, no fue, hoy como ven, si nos quedamos, nos vamos, híjole, ¿quién te dijo? O sea, ¿sí estás seguro? O sea, él no cuestionó. Él no titubeó, su convicción de lo que él tenía que hacer y su determinación es donde muestra él esa valentía y decide resaltando su poder. Porque él ni siquiera se limita a pensar sí o no, sino él lo que hace, resalta su poder. Y hoy vamos a estudiar esa convicción con este primer punto, la convicción de Jesús cuando vienen y le dicen, oye, tal viene por ti, huye. Y dice él, yo no voy a huir, yo echo fuera demonios, o sea, ¿sí ubicas? Yo echo fuera demonios, yo sano, y lo voy a hacer de aquí a tal día, disciplina. De aquí a tal día lo voy a hacer y después me voy. Tú, en tu convicción, haz lo que tengas que hacer, tienes que venir por mí, ven por mí, pero yo en la mía voy a hacer lo que me corresponde, y lo que me corresponde es seguir sanando, echando fuera demonios, de aquí en 2 o 3 días más, ¿ok?
Y entonces el primer punto y el primer ejemplo de la convicción de Jesús es que es inamovible. O sea, él tenía algo que hacer y es inamovible. ¿Qué pasa con nosotros? ¿En qué momento llega alguien de mayor rango que nos hace tambalear? Cuando nosotros tenemos al de mayor rango arriba, ¿no? Y cuando podemos resaltar las fortalezas que tenemos a través de él y empezamos a hablar de testimonios, lo que Dios ha hecho en mí y conmigo en tal situación, en tal, ¿y por qué en esta voy a temer? ¿No? ¿Por qué en esta voy a esconder que soy cristiano? ¿Por qué en esta me tengo que comportar diferente a un cristiano cuando yo soy cristiano? Yo tengo esta convicción. Cuando me están diciendo, ¿sabes qué hay en la nómina? Escóndele esto. No, te van a correr. Pero si yo soy hijo del de arriba, él me va a volver a dar trabajo y a lo mejor está mejor, ¿sabes? Pero hay una convicción y de repente, es que ya llevo años, voy a perder la antigüedad. No sabemos, de verdad, a veces se nos olvida de qué manera Dios regresa las cosas. Y también se nos olvida que si no nos las da es por algo, ¿no? Entonces, ese es el primer ejemplo donde, donde Jesús pues les dice, yo voy a seguir mi camino hoy y mañana y pasado mañana, su seguridad en lo que él va a realizar. Pero también podemos ver en esta lectura el cumplimiento de su misión. No solo dijo, voy a hacer, ¿no? Porque también nosotros como cristianos somos muy dados a decir, vamos a hacer, vamos, y no hacemos. A lo mejor en temas en la iglesia, en temas personales, en temas familiares, ¿cuántas cosas tienes pendientes? Y la verdad es que hace un tiempo yo me puse a sacar documentos y la verdad no es cierto, no saqué documentos, estuve haciendo una actualización de una carta de presentación que tenemos y ahí yo cuando me la hicieron la primera vez le dije a la persona, ponme un curso de este, yo los voy a armar y los voy a hacer y pues promociónalos. Y cuando en este año tuve que hacer la actualización, le dije, quítalos porque no los he hecho. Y esa carta tenía ya como 3 años de haberse hecho de presentación, donde yo ofrecía esos cursos y dije, ay, en un ratito lo armo y lo hago. Nunca. O sea, y se dan cuenta a qué nivel esa falta de disciplina, porque la convicción de lo que nosotros creemos, la convicción de Cristo dice aquí que se refleja en todo lo que haces. O sea, no solo en la iglesia, en tu vida. Yo luego digo, ¿por qué los cristianos somos los que estamos deprimidos? Estamos ahí todos tristes, todos amargados. ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano si tiene todo? O sea, no lo entiendo, ¿no? ¿Por qué somos los que, ay, es que le va bien mal, pobrecito? ¿Por qué? ¿Por qué se lo echamos a que la humildad viene de Cristo? Cristo era humilde en su proceder, pero él no era una persona, y los judíos no son personas, bueno, ya ahorita no son ni humildes, ¿verdad? Los judíos son bien alzaditos porque saben lo que tienen y saben lo que creen. Entonces pasa esta parte donde Jesús dice, voy a cumplir mi misión. O sea, eso lo estaba dictando porque él sabía que no dependía solamente de él, sino de la voluntad de su Padre. Sino él estaba esperando sobre la voluntad de su Padre para cumplir su misión y sabía que al ser una misión que su Padre le había encomendado, él le iba a abrir las puertas como tendrían que ser. Y sabían que iba a terminar eso. Y sabemos que hubo un momento en el que Jesús oró, lloró y dijo, pues no, o sea, si se puede que no. Pero si no se pudo y en tu voluntad estuvo, él avanzó en el cumplimiento de la misión. ¿Y cuántas veces? Ay, es que me cuesta trabajo, es que yo soy así. Ay, no es que me cuesta mucho trabajo levantarme. A mí me cuesta mucho trabajo levantarme. Me desvelo mucho. ¿Y por qué me desvelo? Porque luego estoy en la pantalla, ¿no? Y de repente lo vemos y decimos, ¿por qué estamos tan enfermos? Yo me acuerdo que antes la imagen de despertar era abrir las ventanas, ¿no se acuerdan? ¿Y ahora cómo despertamos? Es que el despertador está en el teléfono. La primera luz que recibimos es del teléfono. Y eso no les digo para los que tienen insomnio, que se la pasan con el teléfono en la noche. Pero la primera luz que recibimos en el día ya no es del sol. No nos levantamos, abrimos la cortina, nos da la luz. No, el teléfono, ya si tengo algo, nos quedamos ahí.
¿no? Y entonces ya no soportamos la incomodidad. Ay, no hace mucho frío, prende la calefacción, ¿no? Porque debemos de aprender a estar incómodos en lo cómodo. Ay, no, el agua bien caliente, no, está tibia ahorita que hace frío. Pues así. O sea, porque a veces estamos en un nivel de comodidad que pareciera que necesitamos o merecemos toda esa comodidad. Y fíjense, entre tanta comodidad llegamos a este punto, la indisciplina, a no lograr lo que queremos porque, ay no, ya hace frío, mañana. Ay no, y la verdad me siento muy cansada, ahora sí lo paso para después. Ay no, es que hay que ir hasta allá y no, hay mucho tráfico. Mejor mañana más temprano. Mañana y mañana y mañana. Si bien Jesús dijo hoy y mañana, lo dijo haciéndolo. No lo dijo, bueno, ahí vemos mañana, vamos a guardarnos ahorita tantito porque hay peligro. No, dijo hoy. Y mañana también voy a hacer lo mismo, y lo hizo. Y número 3, pues la importancia de Jerusalén ahí. ¿Y se acuerdan que tenemos un sinónimo de Jerusalén? Nueva vida. La importancia de Jerusalén en el pasaje bíblico subraya que el lugar de la muerte de un profeta debía ser Jerusalén, porque así estaba la profecía. En Jerusalén tenía que morir. Y expresa un lamento, da un lamento por la incredulidad, pero también su determinación de cumplir su destino allí. Fíjense, eso es bien importante, porque nos explicaba el pastor que la Biblia en términos reales realmente no tiene divisiones. O sea, esas divisiones y esos titulitos que vemos son a criterio de quien hizo la traducción. Pero nosotros iniciamos una lectura del 31 al 35 del capítulo 13, donde dice, lamento de Jesús sobre Jerusalén. Alguien resaltó esa parte. Y entonces, en esa parte de resaltar, él se lamenta, pero no da chances, ¿saben? Él se lamenta sobre Jerusalén y dice, pues nomás no abrieron los ojos. O sea, y les amo, o sea, porque les amaba, es el pueblo amado, y dice, pues sí, pero no abrieron los ojos. No dijo, no oró y dijo, Padre, ¿otra semana? A ver si de casualidad. De hecho, por ahí en Lucas, si ustedes van a Lucas 9, donde él reafirma su rostro, dice que les dice textualmente, voy a morir, pero ellos no entienden, porque su entendimiento estaba velado. Ellos no entendían, y él sabía que por más que hiciera y por más que él tratara de demostrar con milagros, el entendimiento de ellos estaba cerrado y en ese momento no se iba a abrir. Y entonces sí se lamenta porque dice, ya les puse mucho. Y gracias a esos oídos sordos es que nosotros hoy podemos tener la comodidad de la gracia, porque así la vemos. Bueno, pero es que Dios nos perdona. ¿Pero cuánto costó? ¿Sobre qué fue esa gracia que nosotros hoy tenemos y decimos, ay, pues sí, porque eso sí nos jactamos. Los judíos no lo quisieron, los judíos esto, los judíos acá y allá, pero a veces creo que estamos muy parecidos, ¿saben? Porque nosotros sí lo estamos viendo, nosotros sabemos que lo tenemos y entonces nos confiamos de esa gracia y decimos, ay, después al fin Dios me bendice, ¿no? El famoso Dios proveerá. Cuando nosotros no tenemos un criterio y un orden financiero en nuestra vida. Y eso financiero, eso también en tiempos, en disciplina, o sea, administrar todo, no lo tenemos. Y entonces él dice, ay, se lamenta por Jerusalén, pero no se detiene a convencer a nadie. O sea, no les dice, oye, por favor entiende que yo voy a morir y que la verdad es que si no va a pasar esto. Sí lo dice, pero no lo entienden. Voy a leer el versículo 34. El versículo 34 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Se acuerdan que era el sinónimo de nueva vida? Porque Jerusalén, pues ahí anda. Pero ¿cómo aplicamos la Biblia a nosotros? ¿No? Diría, nueva vida, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí,
Vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Suena fuerte? Diríamos, pero nosotros no matamos profetas. Ay, hermanos, es que no, nosotros ya no matamos a espada. Nuestra boca es bien fuerte, nuestro testimonio y nuestras acciones es bien fuerte. Y yo me puse a meditar, ¿por qué no estamos a reventar aquí? ¿Por qué en nuestra iglesia seguimos siendo los mismos? ¿Por qué de repente vienen, están un ratito y se van? Y decimos, inconsistentes, indisciplinados. ¿No será que hemos apedreado con nuestras actitudes, con nuestra boca, con nuestros actos? Pero ¿saben qué es lo peor? Porque yo les decía en el tercer punto, Jesús en su convicción dijo, con la pena, ¿no entendiste? Yo me voy y hago lo que tengo que hacer. Y tú, Jerusalén, te quedas desierta. Y entonces lo aplicamos a Nueva Vida y decimos, pues te puedes quedar desierta. Porque tú, cada uno de nosotros, tenemos una misión espiritual y tenemos un propósito. Y ya debimos, en tantos años que nos jactamos de decir que somos cristianos, ya debimos haber entendido cuál es mi propósito como cristiano para ponerlo en práctica aquí. Y no estoy hablando nada más de dar clases, porque decimos, pero yo doy clases. No. Aquí y afuera, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu falla para que la cambies? ¿Has apedreado a alguien con tus palabras? Porque Jesús dijo, él resaltó lo que él tenía y dijo, yo echo fuera demonios, hago esto y esto. Pero ¿qué creen? Que él tuvo discípulos y enseñó. Fue humilde. Ven, te enseño. Está mal, te enseño. No fue, lo estás haciendo mal, no. Él fue y con amor. Y entonces nosotros empezamos a ver y yo de pronto dije, pues sí crecí en Nueva Vida. Yo llegué aquí a los 2 años, no echen cuentas. Llegué a los 2 años y sigo viendo a mis mismos hermanos. ¿Será que Dios nos está haciendo una advertencia? ¿Será que nos está diciendo, o partes de aquí? Hace tiempo decía Freddy, Nueva Vida está en primavera, ¿no? Y de repente como que llegó el otoño, ¿no les da? ¿No lo ven? Porque a veces no hablamos de eso, pero sí llega el otoño, porque ya no vienen algunos. ¿Qué habrá pasado? Ay, es que no es nuestra obligación ir y ir. Pues no, a lo mejor no es nuestra obligación, veámoslo así, no es nuestra obligación ir por ellos. Nuestra obligación es cobijarnos aquí. Nuestra obligación es abrazarnos aquí. La palabra de Dios es muy textual y lo dice así. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué fuerte que Dios, cumpliendo su convicción, lo aplicará también para nuestra iglesia. Hay varias iglesias que han quedado así. Y la palabra de Dios lo dice así, pero ¿saben? Es como muy fácil voltear a ver y decir, no. Aquí no se trata de señalar a absolutamente nadie. Aquí se trata de que nosotros sigamos el ejemplo de Cristo y apliquemos nuestra propia convicción. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué voy a Nueva Vida? ¿De qué manera lo que yo creo cambia en mis actitudes aquí adentro y aquí afuera? Y si tengo una deficiencia, la tengo que trabajar una a la vez. ¿Cómo lo hizo Jesús? Hoy, mañana y pasado mañana. Y suena muy parecido al solo por hoy, ¿no? Es así. Muchas situaciones de ayuda, sociales, de todo lo que existe, yo siempre se los digo, ha salido de aquí. Que no lo mencionen, ha habido alguien que no quiere nada con la religión y estudió este libro y lo aplica. Y vemos muchos libros de autoayuda y yo he leído algunos que digo, eso dice Eclesiastés, ¿no? O sea, y dice Robin Sharma, no, el monje que vendió su Ferrari. A ver, espérame, es que yo aquí veo Santiago, yo aquí veo Eclesiastés y algunos salmitos. O sea, realmente es una persona que estudió y hizo algo sobre la Biblia. Pero nosotros estamos dejando a un lado esta convicción, porque hay más cosas que nos pueden ayudar, ¿no? Les decía hace un ratito, porque estamos tan enfermos, tenemos TikToks, tenemos predicaciones, ¿por qué vamos al revés? Porque creemos que ya lo logramos.
Y cuando nosotros creemos que ya lo logramos, olvidamos el poder de tener esa convicción en lo que yo creo. ¿Por qué creo lo que yo creo? ¿Por qué voy el domingo a la iglesia? Es que me tocaba predicar, por eso llegué a las 9:30, ¿no? Parto de mí, yo no vengo a las 9:30, pero me tocaba predicar en la mañana y yo vine. Entonces, tengo la convicción, decía el pastor, para que los hermanos vinieran, pusimos la Santa Cena en la mañana, pero nadie le tomó importancia a la Santa Cena. No lo vieron como un regalo, un beneficio. No, es que la Santa Cena es en la mañana. Uy, otra vez, no fui. Ni modo. ¿Dónde está nuestra convicción? Y entonces empezamos a ver que efectivamente a lo mejor nos hace falta eso. En la enfermedad que tengamos emocional, del corazón, de la mente, en salud general, yo creo que nos ha faltado convicción de verdad, quitar la costumbre y saber por qué. Si ustedes necesitan un ejemplo de convicción, el ejemplo más real de convicción para trabajar en nuestra fe, Jesús en la cruz. Él nació, creció y vivió y murió con una convicción. Y a pesar de su humanidad, no la hizo a un lado. ¿Tuvo miedo? Sí. ¿Tuvo obstáculos? Sí. ¿Tuvo enojos? También. Pero no quitó la convicción. Él siguió. Y habrá muchos comentarios sobre Jesús, existió o no existió, fue un profeta, pero está aquí. Y todo lo que nosotros seguimos está aquí con el ejemplo de Jesús en la muerte en la cruz. Y si hablamos científicamente de cómo fue esa muerte, híjole, él pudo haber dicho, ya, aquí llévame por favor, desde el primer clavo, yo creo, quitando a un lado los latigazos, o sea, yo creo que, no sé, en qué momento, no sé si han visto los videos de ahora, los 300 que andan ahí dándoles tablazos a las personas, un tablazo y están deshaciéndose. Y yo digo, pues ¿cómo se los dan, no? Y lloran y gritan. Y yo digo, a Jesús le dieron latigazos, jalaban la carne. Y tuvo una convicción y no dijo, ya Padre, porque él pudo haberlo dicho, ya Padre, ya aquí, hasta aquí. Ni lo merecen, porque lo van a tomar como, ay, qué padre, no tengo la gracia. No, él su convicción fue esa, sin dudar, sin preguntar, sin decir cómo la vamos a usar. Entonces creo que el mejor ejemplo de convicción que tenemos, pues es Jesús en la cruz. Que a veces decimos, Jesús murió por mí, a veces no entendemos como por qué. Y habría que partir de esa parte, ¿no? Pues como ustedes pueden ver, hermanos, la lectura del día de hoy nos invita a meditar en nuestra convicción de lo que creemos y cómo lo estamos haciendo. Y qué tenemos que cambiar, porque este es un mensaje más. Al rato tenemos otro, mañana, dentro de 8 días otro, va pasando. Entonces, este es el momento en el que Dios está poniendo este tiempo para que nosotros realmente evaluemos qué convicción tengo como cristiano y cómo lo estoy usando, para que podamos cambiar lo que sea necesario. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar, y vamos a orar pues de manera personal, porque yo creo que cada uno, si Dios ha hablado a su corazón de alguna manera, cada uno ha identificado a lo mejor alguna enfermedad, alguno se dio cuenta de alguna enfermedad, alguno tiene una enfermedad que no ha revisado en años, pues también revísenla, es parte de la disciplina. Alguno dice, yo no me he hecho estudios, hágalo también. Alguno dice, me siento muy triste, muy deprimido, levante la mano y dígale, aquí está mi hermana Mirna, ahí está el pastor, con quien se pueden acercar. Alguien dice, tengo un problema de obesidad, tengo un problema de que no puedo dejar, aquí está mi hermano Isra. O sea, y está nuestra hermana Ruth que da masajes, o sea, tenemos todo en nuestra comunidad para primero levantar la mano. Sabemos que el primero es Cristo, es Dios, es Él, pero ¿qué nos haga ver eso? ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si dijéramos lo que realmente sentimos? Me dio envidia, Señor, me está doliendo, sí me hizo sentir mal, tengo coraje, tengo esto. La verdad, yo también quisiera eso. ¿Cuántos sentimientos nos ahorraríamos? Y tenemos al más grande donde podemos venir y decirle, Señor, yo también me quiero ir a Europa como esta Clau, ¿no? Decirlo, Dios de verdad es tan bueno y nos ahorraríamos muchas enfermedades. Y con eso,
con nuestra mente limpia, nuestro cuerpo limpio, podemos ir directamente a Dios. En cualquier momento, sucios o limpios podemos ir, pero con ese enfoque de servirle realmente. ¿Sirve lo que estoy haciendo ahorita para Dios? ¿O a quién sirve? ¿O a quién me sirve? ¿Cuál es esa convicción? Que Dios nos guíe y vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos. Señor, en esta mañana queremos darte gracias porque tú nos hablas. Primero que queremos pedirte perdón, Señor, porque sabemos que creemos en un Dios que, Señor, hizo todo con una convicción, con disciplina, con orden. Y siempre decimos que eres un Dios de orden, Señor, pero no logramos llegar al punto que tú nos has puesto, Señor. Como humanos, y como lo decíamos, somos débiles. Señor, vivimos en nuestra naturaleza, que es el pecado. A veces somos conscientes y tratamos de cambiarlo, pero a veces ni siquiera somos conscientes de esos pecados. Hoy te pedimos que tú aclares nuestra mente, Señor. Dinos qué quieres de nosotros, Señor. Dinos cómo te podemos servir para poder tener una misión y un objetivo real en el servicio a ti, en nuestra vida diaria contigo de la mano, Señor. Queremos ser cristianos verdaderos, cristianos de los que no te lamentes que nos diste un tiempo para cambiar. Señor, hoy queremos tomar tu mano. Queremos pedirte perdón si de pronto no entendemos por qué moriste por nosotros, Señor. Si hay alguna duda de ese tipo, Señor, pues pon en el corazón de mis hermanos el hablarlo con nuestro pastor, Señor. Que podamos entender esas pequeñas cosas que pudieran parecer pequeñas, pero que son grandes, que le dan un significado a nuestra fe. Señor, hoy te pedimos también que tú nos ayudes a entender realmente ese tiempo de seguirte a ti. Señor, que no sea una costumbre, Señor, si se nos ha vuelto una costumbre, que no sea, Señor, así. Ayúdanos a que sea esa convicción de seguirte porque te quiero seguir, no por cumplir, sino por seguirte, y que todos nuestros actos tengan esos frutos, Señor, el fruto de seguirte. Nuestro comportamiento, nuestros trabajos, nuestro servicio a ti, Señor, que esta iglesia pueda crecer y traer a más personas, pero no para que se llene, Señor, sino personas que puedan encontrar en ti una forma de vivir diferente, con el ejemplo de vida que tú nos diste en esta tierra. Gracias, Señor, porque tú tomaste ese amor para nosotros, Señor, y tú nos permitiste tener esa gracia, Señor, esa bendita gracia que al día de hoy, Señor, nos permite estar tomados de ti. Señor, no permitas que nosotros caigamos en un conformismo, Señor, y que no sepamos usar esa gracia. Ayúdanos a valorarla. Es tan inmensa, Señor, sabemos lo que costó o nos imaginamos lo que costó esa gracia, pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a valorarla, a amarla, a respetar esa gracia con nuestro vivir diario. Señor, que tú seas nuestra convicción de vida, que tu vida, Señor, siempre sea ese ejemplo para nosotros, que nuestra guía sea esta Biblia, Señor, este libro que tú dejaste y en el que podemos ver todo lo que fue tu vida, una vida con convicción desde tu nacimiento hasta tu muerte, Señor, y que estás anunciado, Señor, y que el día que tú vengas, esta iglesia Nueva Vida pueda gozarse en volverte a ver, Señor, porque así lo cree nuestro corazón, porque así lo deseamos, Señor, y anhelamos poderte ver cara a cara, Señor, cara a cara, sabiendo que hicimos lo que tú nos pediste. Por eso te pedimos que hoy nos guíes en el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Que no hagas sordos nuestros oídos, sino que los abras para que podamos seguir ese propósito real en honra y gloria a ti solamente, Señor. Guarda nuestros corazones, guarda nuestras vidas, Señor, para tu servicio. Y te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.